caso cerrado. Y hemos regresado, amigos, para resolver el próximo caso, que vamos a recibir con esta cita de la escritora estadounidense Susan Sontag. Dice: no está mal ser bella, lo que está mal es la obligación de serlo. Que pasen los litigantes. Las mujeres desde que nacemos estamos hechas para vestirnos y maquillarnos para impresionar al mundo. Quizás haya gente que intente hacerte cambiar. No cambies nunca. Tú eres como eres y eso es maravilloso. Buenas tardes y bienvenidos. Buenas tardes, doctora. Janet, tú eres la demandante del caso. Claro, doctora. Y estás demandando a tu ex esposo Jaime. Correcto. Ok, explícame por qué lo demandas y qué pides para resolver el caso. Doctora, estoy desesperada. Yo necesito que usted me ayude y me dé la custodia de mi hija menor, Michelle. Eso no lo va a permitir, Janet. Sí, no, qué No pena, va a pero yo permitir necesito a mi hija. La necesito recuperarla, doctora. No, eso no va a ser. Ok, vamos a calmarnos, aclarar la mente y hablarnos, porque yo no sé nada del caso de ustedes, absolutamente nada. Tú estás aquí diciéndome que necesitas la custodia, no sé. ¿Hace cuánto ustedes se separaron? Doctora, nosotros nos separamos hace 6 años. 6 años. Yo quiero contarle la historia para Ok, que usted entienda la situación. Ok, ¿cuántos hijos tuvieron en el matrimonio? Tuvimos 2 hijos, doctora. 2 hijos. 2 Y tú niñas. pides la custodia de tu hija, Mi hija menor, Michelle. porque él la tiene. Él la tiene, sí, doctora. Y tú tienes a la mayor. Sí, a mi Bueno, hija cuéntame la historia para entender esto. a ver. Doctora, mire, nosotros hace 16 años nos casamos, en esa época pues éramos novios, la relación siempre tenía pues como un vacío, él era una persona como con un trauma, él era una persona Ya vas a que... contar mi historia, ¿no? Sí, Pues, tengo que contarla porque no, esa es la pero raíz del respeta, eso asunto. no No, tiene que señor, ver es la con ese raíz y caso. quiero que me deje hablar, doctora, por Bueno, favor. pero no, Doctora, qué deja pena, que ella cuente lo que le da la gana, luego tú vas a contar lo que te dé la gana a ti. Sí, doctora, qué pena. Desafortunadamente él en su pasado, cuando era muy niño, tuvo una pérdida de su hermanito menor. Entonces, cuando yo quedé embarazada, después de que nos casamos, él siempre quiso que tuviéramos un niño. Él era la ilusión de su hijo, yo quiero tener mi hijo. Desafortunadamente, cuando íbamos a las ecografías, doctora, él le decía, va a ser una niña, y él no, va a ser un niño, va a ser un niño, y él no es una niña. Hasta el final, siempre tenía la ilusión, por llamarlo de alguna manera, De que se equivocara la ecografía. Claro, doctora, pero no. Ok. Sin embargo, la primera, pues fue la niña, mi hija mayor, Camila. Listo, la aceptó, no puedo negar que sea mal padre, porque eso sí no es, pero con resignación. No. Finalmente, la segunda vez... Siempre he amado a mis hijas, siempre las he No, amado. no, la segunda vez volví a quedar resignación. embarazada, su ilusión de su niño, yo quiero tener mi niño, no sé qué. Fuimos obviamente a hacernos la ecografía y finalmente, ¿qué fue? Otro niño, él no creyó. Otra niña. Otra niña no creyó, él nunca creía que era, pues creía que se equivocaban. Yo era una niña, igual yo feliz por tener mis hijas, él no También, creía. siempre he amado a mis hijas, ¿Qué nunca pasó? les decía eso. Esto fue más fuerte, doctora, porque él cogió, organizó un cuarto de niño, él compró cosas de niño. Cuando tuve la bebé, una niña, ¿qué pasó? 3 meses, doctora, le puso ropa de niño. ¿Qué pasó a continuación? Finalmente le pusimos Michelle. Es un nombre que se lo ponen a las niñas o a los niños, yo no le vi nada. Yo era permisible porque sentía que él traía algo en su corazón, pues muy triste por la pérdida de su hermanito. Él era algo como queriendo de pronto subsanar un dolor. Es Ok, eso. perfecto. Pero bueno, al final de cuentas, irrelevante, ustedes se divorcian. Ok, sí, doctora. A raíz de esos problemas económicos, esto fue en Colombia, nosotros tomamos la decisión pues de divorciarnos. Finalmente, la situación se puso muy difícil para mí. Nosotros nos divorciamos y los dos hablamos de que cada uno iba a tener la custodia de cada la bebé. niña. Yo me quedé con mi niña mayor, con Camila, y él se quedó con el peor error que Michelle, pude cometer. con la niña de 9 años. ¿Qué pasó en ese momento? Él a los 2 años tiene una oportunidad muy buena aquí en la Florida, para un trabajo. Pues obviamente yo le permití, porque mi padre es ciudadano, y yo dije, váyase adelantando, yo voy después porque yo quiero estar cerca de mi hijo. Él tenía la custodia. Doctora, pasó un tiempo. Igual yo hablaba con la niña, nos comunicábamos, pero la relación se fue alejando un poquito, pues porque no la tenía completamente. Yo estaba con mi hija Camila, él de pronto un poquito apático, yo le rogaba y le suplicaba que por favor
fuera a Colombia, Pero porque tenía yo que no, trabajar, ¿no? yo ¿Cómo no yo voy a podía dejar estar con mi mi hija? niña, doctora. Fueron Tenía 5. que trabajar, tenía que ver por ella también. Ya, no hables más Perdón, con perdón. ella, no le respondas a cada cosa que ella me está oh. presentando como alegaciones, Perdón, por favor. doctora. Sí, señora. Bueno, Ok. no me deja ver la Entonces, niña. ¿hace cuánto que tú estás aquí? Yo llegué en febrero, doctora. Hace 4 meses estoy acá. Ok, perfecto. Llegué con mi hija Camila, también estuve con mi novio. Lo más delicado para mí fue que yo llegué, ellos fueron a recogerme al aeropuerto. Yo a mi hija no la veía hace 5 años. O sea, yo vengo emocionada de verla, le traigo regalos con Camila, la niña que estaba conmigo. Cuando yo llego al aeropuerto y veo a mi hija, empezando que no hubo ninguna actitud, ella estaba sentada con las piernas abiertas, comiendo, porque estaba comiendo, y yo le digo, hola mi amor, ¿cómo estás? Pues imagínate todo el tiempo que no la veía, y ella me dijo, hola ma, pare de contar, le dijo al papá, me quiero ir, no quiero estar acá. Pero lo más delicado, doctora, era la posición, era su vestimenta, doctora, porque estaba vestida como de machito. Tenía ropa, pues como de fútbol, de soccer acá. Entonces yo la veía y yo decía, Dios mío, esto no puede ser mi hija, le hace falta entrenando su soccer, está mamá, la entrenando parte fútbol. femenina. No la podía. Otra situación fue que llego, la vecina, la señora enseguida, me llama y me dice, ¿tú eres la mamá de Michelle? Yo, sí, doctora, perdón, sí, señora. Me dice, gracias a Dios llegó alguien que rescate a esa niña. Pero es que la vecina. Tiene una hija y se le tira, Michelle, en su brusquedad y en sus comportamientos de niño, ella se tira por el tejado y ella coge y va a donde una niña que tiene, a pegarle. Ok, y estamos hablando de una niña que tiene ¿qué edad? Tiene 9 años, doctora. 9 años. ¿Y la grande tiene? 14. 14. Ella Ok. está conmigo. ¿Cómo respondes? Doctora, con todo respeto, yo vengo para que usted escuche mis razones y por favor, no me quite la custodia de mi niña la menor y que antes, por favor, le suplico que me deje la oportunidad de recuperar a mi hija mayor, porque al lado de esta mujer, doctora, está en riesgo mi hija, está en No, mucho riesgo doctora. porque me la ha convertido en un ser sexual, doctora, está expuesta a mucho peligro al lado de esta mujer, doctora. ¿Cómo se le ocurre? Mi niña llevaba 5 años sin verla, doctora, pero nunca he dejado de velar por ella, de mandar para sus necesidades, todos los días la he llamado, para todo lo que me han pedido siempre he enviado el dinero, doctora, para estar con ella, porque es mi hija, la amo, lastimosamente la vida pues nos separa, Yo entiendo. pero siempre la he amado, Ok, doctora. entonces tú la estás contrademandando por la custodia de la mayor. No, doctora, no porque estoy de tú acuerdo con consideras eso. que ella ha sexualizado a la mayor. No. Doctora, doctora. aquí tengo una No. evidencia, doctora, Ok. y es fuerte. Ven. No, pero yo también tenía una evidencia, doctora, donde le muestro cómo mi hija está convertida en un machito. Doctora, por favor, mira esta fotografía. Fue sin mi consentimiento, doctora. Doctora, la evidencia Porque de mi niña. nunca me informó, doctora, lo que ella iba a hacer. Me pidió dinero porque mi hija necesitaba que porque estaba enferma. Le envié el dinero, doctora. ¿Qué hay de fuerte aquí? Doctora, mírele su rostro. Usted es una niña, doctora, de tan solo, en ese momento tenía 13 años, doctora, y me pide dinero que porque ella necesitaba para hacer otras cosas con ella. Y mentira, la operó sin mi consentimiento. Doctora, yo la Exponiendo operé, su pero vida, por una- doctora, no, a que, la a operé peligro, por doctora, una- a por la la parte anestesia. Es una funcional, persona doctora. pequeña, doctora. Pero ella tiene el tabique un poco desviado. Por eso, doctora, Doctora, pero eso le pero es estaba una niña. perjudicando la Es parte una niña, doctora. respiratoria. No, eso Simplemente dice ella, le pero es hizo una falso, doctora. corrección, Me no le le hizo veo una nada de parte malo. estética, No doctora. le veo nada de Porque malo. ella es enferma, doctora. Es una No. mujer que está desubicada y es No le veo adicta nada de a las malo. operaciones, Para doctora. nada, no Mire, le veo nada de doctora. malo. Y necesito que por favor me la ayude y me haga cerrar Y ese esta es la Facebook. tuya. Esa, mira, doctora, es que por favor. ¿Pero qué tiene de malo? Está en su No, casa, está tiene un jugando, le niño, gustan los un videojuegos. machito, Nada. doctora, es un machito. Mírele Doctora. la postura, mírele la condición. Doctora, esta mujer me ha sexualizado a la niña, doctora, desde muy chiquita, Mire, doctora, mire ese video, donde usted la ve ahí haciendo... No tiene nada de malo, es una No, niña que le gustan los parece un deportes, machito, doctora. eso Yo es la he lo que no me apoyado parece. siempre, No, yo no le tengo encantan los problema, yo no deportes, tengo es problema una niña que con gusta estar eso. fresca. Pero No. creo que la niña debe tener también el balance entre las dos opciones. O sea, dale, Doctora, sigue con Mi tu mayor error respuesta. era permitir que esta mujer se llevara a Camila cuando era pequeña al spa. Odio los spas, doctora, bueno, odio esos doctora, malditos estaba- spas. me Y acompañaba, deberían estaba cerrar conmigo, esos spas y y no le permitir gusta que la los niños belleza. entraran a esos lugares. Doctora, allá me le cambiaron la mente a la niña. No. Me la volvió una niña superficial, artificial. Es un pitillo, doctora, plástico por fuera y vacío por dentro, literalmente, Doctora, doctora. ¿Quién, tu hija no. mayor? Mi hija mayor, Camila, No, doctora. Ahora Camila. que la veo después de 5 años, doctora, Está hermosa. me sorprendo, doctora, ¿cómo piensa? Es una mujer vacía No, totalmente, es doctora. es Y mira, falso. doctora,
Le vi su Facebook y me parece desastroso eso. Y Pero por es favor, que necesito que me tiene le cierre ese Facebook, amigos, doctora. Otra obviamente, evidencia. comunicación, Mira estas ella imágenes, sube doctora. Es una fotos, es niña una que juventud está de la expuesta a pedófilos, preadolescencia. doctora. No. Está expuesta a que No le cualquier veo nada de hombre malo. sea morboso y la mire con otros ojos. Janet, por favor. Ciérrenle, la por veo favor, bien. ya ese Facebook, Bueno, porque yo mi niña no tiene veo por qué aquí, tener eso. no sé, dentro de lo que yo veo todos los Está días. normal, esto no- yo la veo linda. Doctora, no, el otro día pasé un ridículo muy grande con mi señora madre, doctora. ¿Por Me fui qué? con mi madre, me fui con mi niña menor, la fuimos a recorrer a la casa de Camila, fuimos, la recogimos. Cuando salió esta niña, doctora, no, impresionante, doctora, salió con una short mostrando media nalga, doctora. Y la blusa que solo le tapa acá y Normal, mostrando el está ombligo. Dios mío, joven, Camila, te tiene cambias lindo ya porque así no cuerpo. vas a salir conmigo. Y menos con la abuela. Vamos, te cambias ya. La Quiere niña convertir. se entristeció, ya empezó pues como a ser apático conmigo, doctora, porque ella le permite eso. Que sea una ¿Y niña qué pasó en el restaurante? de tan solo 14 años, doctora. Y si usted la observa, parece una niña de 20, 25 años, doctora. pasó En en el el- restaurante, en el momento en que llegamos, todos los hombres, los muchachos le Claro, es coqueteaban. linda, Y la ella mira. era así, doctora. Esa actitud no me gusta. Con ella Claro, está en porque grave está peligro mi hija. acostumbrada Lo que la a- quiero a recuperar, por Michelle. favor, doctora. Y quiero que mi hija tenga Quiere que valores, nadie la mire. que sea una persona que se prepare, que sea profesional, que tenga otros puntos de vista en esa actitud que ha aprendido con ella, porque con ella solamente aprende estética, ella la quiere operar y La le quiere guerra la de nariz. los padres y los estilos de crianza, señores. Esto es tan típico después de los divorcios, es tan típico que es enfermizo y doloroso. Ok, vamos a pasar al testigo de la demandante, por favor. Tengo que entendido que son las niñas. Ustedes Sí. me dan el permiso y la autorización Claro que para sí, que doctora, pasen. sí. Por favor, Perfecto. doctora, para que observe, Ok. cierre sus propios ojos. Buenas tardes, Camila. Buenas tardes, doctora Polo. 14 años. Sí, Sí, señora. doctora. Inapropiada para venir a la Mi sala. amor, oye. Está Aquí te linda, digo. No, doctora. no. Inapropiado. Linda será para otra Amor, te fiesta, dije, abrígate. para un parque. Porque es muy lindo ser femenino y qué sé yo, qué sé cuánto. Pero hay que ser apropiado. Oh, qué triste. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué me quieres decir tú? Realmente, doctora Polo, yo estoy muy cómoda conmigo misma. Mi madre, desde pequeña, pues un poquito más pequeña, me ingresó a un spa para que me enseñaran los modales, me enseñaran a ¿Cuáles maquillarme, me modales, mi amor? enseñaran a Esos no son peinarme. Y por eso en estos momentos estoy así. Y realmente se lo agradezco mucho, mami. Oh, Te por lo agradezco Dios. de todo corazón. ¿Por qué? Porque me siento bien conmigo misma. Me encanta ser así, me gusta. ¿Te gusta ser tan sexual a los 14 años? Y llamar la atención como si tuvieras 20. Realmente sí. ¿Para qué? ¿Qué interés te da eso a ti? Ese fue Porque pues, no es un el interés de una ejemplo. chica de 14 años. Es de la madre, doctora, es de ella. No lo es. Mira, Una niña de convertiste a la 14 niña, años tiene mira. otros Janet, intereses. ¿Te parece eso? O sea, Pero tiene que ir bien. una niña de montando 14 los añitos. cimientos para luego ser una mujer. Tú no eres una mujer. Sí, pero así Pero fue pareces como una. Es una niña. así fue como, o sea, me criaron. Es mi bebé. Así fue como empecé en modelaje, en clases de danza. Así fue como empecé. ¿Qué quieres tú en la vida? ¿Qué quieres hacer en tu vida? Realmente a mí me gusta la televisión, me gusta el modelaje, me gusta la danza, me gusta ser actriz, me encantaría. ¿Tú vas a la escuela ahora mismo? Sí, estoy en ¿Qué noveno grado. materia te gusta en la escuela? Porque en la escuela no hay televisión, modelaje, ¿Qué materia te gusta? Ciencia, matemática, español, inglés, literatura, política, cívica. Realmente nada. Nada. Pues déjame decirte, Dios mío. eres muy falsa, eres muy fake. Y eso es culpa Y de lo esa más mujer. grande en la televisión es ser natural, sincera. Lo feo es lo que más vende en este momento. Lo bonito, estamos aburridos de ellos porque es absurdo. Estoy de acuerdo, Así que te doctora. estoy dando, mira, carne para que pienses en otra cosa. Sí, señora. ¿Ok? Hola, Michelle. Mi pequeñita. Mi niña. ¿Cómo estás? Doctora, mírelo. Qué mal educada es Michelle. Es una grosera. Mi amor, Entra aquí saluda a la mascando doctora. chicle. No le digas mi mamá, porque eso es parte del problema que tenemos aquí. Una grosera, masca chicle, se sienta ahí, no saluda a nadie. Michelle. Ustedes son un desastre, los dos son un desastre. Los dos son un desastre. Yo lo que me pregunto es, ¿para qué tuvieron hijos?
Doctora, ya me necesita a mí. No, no, no. Doctora, Ellas no, para que la necesitan. lleven a spa también, Las dos doctora. aquí lo que necesitan ellos, no sé, un huracán. Doctora. Que les pase por arriba. Idealmente les haga pensar qué es lo que ha pasado aquí, porque esto es desastroso. Doctora, con todo lo que hay con respeto. ustedes dos aquí. Ella quiere a mi niña chiquita Un para guardián, meterla aquí les hace también. falta No, una quiere- interferencia del gobierno. Yo no sé necesita lo la que les hace mamá. falta a ustedes. Ya le necesitas a Salgan, tu mamá. salgan las dos, sal, las dos, par de groseras. Por favor, maleducadas, por favor. Doctora, con todo respeto, doctora. ¿Qué todo ella- respeto de ella qué? quiere- No, ella yo la quiere necesito. Aquí no influenciar hay a mi niña respeto, ustedes pequeña. no tienen respeto por ustedes, y mucho menos por sus hijas. Por Dios, doctora. Ninguno, por favor, tu mujer tiene toda la razón, esa niña es un troglodita. Es una falta de No, doctora, respeto. yo simplemente quiero que ella sea una mujer fuerte, doctora. ¿Qué que mujer sea fuerte? Eso va a independiente. ser un machito. animal Doctora, salvaje. Que no se deje de nadie nunca, doctora. No, porque es que Por hoy en favor, día- esto es absurdo. Utilizando Hombre. la violencia Por siempre favor. contra Nunca está de los acuerdo con demás. la Pasemos violencia, al próximo testigo, que es una testigo del demandado. Por favor. No, yo Yo nunca nunca he estaba de acuerdo visto con la violencia, una yo nunca cosa estaba tan de acuerdo con la No, a mí me absurda. parece Simplemente el hecho que no se deje, tiene que sea nada de mujer malo, fuerte. es Por femenina, favor. ella es Ay, femenina, ustedes, ella es- ustedes ambos tienen un problema gravísimo. Y es Ella- ustedes. Esas niñas son reflexión de ustedes. Buenas tardes. Buenas tardes, hola. ¿Su nombre es? María. María. ¿Y tú quién eres, María? Cuñada de Jané, esposa del hermano. Esposa del hermano, pero has venido de testigo de... Sí, doctora. Falsa. Que yo vengo a Jaime. desenmascarar a esta loca porque está mal de la Falsa, cabeza y tengo chismosa. pruebas de lo que ella piensa hacer. Piensa darle el regalo ideal Sí. a una niña de 14 años. Para sus 15 años, el regalo ideal para ella es el aumento de seno. ¿Qué? Tú estás loca, Janet. Aquí tengo las ¿Cómo pruebas. vas a poner Eso a en mi hija a una Colombia es presupuesto. normal. operación? En Colombia es normal Pero que las ¿cómo niñas va a se operar a operen mi de hija, 15. doctora? Por Ella Dios. quiere ser Mira, mujer. ya Loca, a mi hija le loca, pasa algo, ya loca, mejor dicho, mal, mejor mal no de la quiero- cabeza. Yo no le quiero veo saber, nada no de quiero que malo. mi hija le vaya a Es pasar con un nada. cirujano Mucho que cuidado cuenta con eso, Janet, por Mire favor. qué Por favor. normalidad esta, mire. No. usted está Cirugía loca, para doctora. aumento de seno con agua Uy, por salina. Dios, pero ¿qué es eso, Janet? ¿Estás $4,000. Y No. la fecha y todo para que la chiquilla se haga... Doctora, es que- ella me lo pidió, es que yo una- no le veo pero nada ¿cuál de le Ay, pidió? no, Esa tú malo. eres niña una de 14 años, ¿cómo normal. es que va a pedir? Tú eres anormal. Ella me lo Tú me pidió. perdonas No, a mí. respeta, hombre, Daniel, que es que Además, eso es falta de no estás apta para ser No, madre. Dios mío, Janet. Tú no No, estás No, apta yo- para claro, ser doctora, madre. eso es Doctora, normal en pon- Colombia. No, tú no estás apta para ser madre. Pon Tú en tienes riesgo, graves doctora, problemas psicológicos aquí. Pon en por riesgo Dios. la vida de Yo mi no hija. le A veo menos que nada. ustedes se estén Realmente, inventando doctora, toda no esta le veo nada. normalidad. Yo no lo puedo creer que ustedes estén tan anormales, te digo la verdad. Mira, vamos a pasar a los expertos, a la doctora Madeline Hernández, psicóloga, Por Dios, Janet, eso es No, yo no y a le la veo señora nada de Teresa malo. Las Portales, amiguitas se han operado. una operación. Bueno, que es No, especialista en moda, etiqueta y No le veo nada de belleza. malo, Que viva la nada infancia, de por lo malo. menos. No le veo nada de Que malo. viva la niña, No su le infancia, veo la etapa nada de más linda de malo. una Yo persona en la insisto, infancia. no me Y tú quieres importa. dañarle la Quiere infancia. que esté linda. Déjala que sea no feliz, más. pero no de esa manera, Dios mío. Ok. Buenas tardes, señora Portales. ¿Cómo Buenas tardes, doctora Polo. está? Mucho gusto conocerla, bienvenida. El placer es mío. Ok. Este tema para mí es muy preocupante. Porque claro, aquí estamos viendo el extremo. Estamos viendo los dos extremos. Una niña que parece una salvajita, sin modales algunos, vestida como un varoncito, maleducada, no saluda, y dice el papá que la está enseñando a ser fuerte. Y entonces estamos viendo el otro extremo, una niña de 14 que parece una mujer de 20, que la madre le está planeando un aumento de senos para los 15 años, que es toda una falsa porque no tiene ni una pizca de naturalidad. Para mí eso no son modales tampoco, es toda esa falsedad. Eso no son buenos modales. ¿Qué son buenos modales? ¿Qué podemos hacer para ayudar a estos chicos y a estos padres que son realmente los causantes de todo Correcto. esta desgracia? Exactamente. Bien. Yo creo que todos los extremos, doctora, son malos. No son sanos y definitivamente causan situaciones y problemas. Sin duda. Y en este caso, yo considero que estamos en una situación de esa categoría. Sin duda alguna. Y obviamente tú tienes que enseñar a tus hijos, tú tienes que guiar a tus hijos y en este caso a las niñas, pues obviamente enseñarles lo que es los buenos modales, la etiqueta, porque tenemos que pensar que hay una adolescencia que viene
Y cuando sean adultos, pues estas son niñas que van a ser profesionales y obviamente tienen que saber cómo desenvolverse en un mundo tan competitivo como este. Peor que eso de profesionales, van a ser madres y Correcto. padres. Y van se- a volver a repetir el mismo patrón destructivo en sus hijos. Y cuando vengamos a ver, lo que tenemos es una sociedad de animales absurdos. Exactamente. No cabe duda que el mundo, o sea, se ha transformado a ciertas cosas que para mí son inaceptables. Yo, por ejemplo, viajo, tengo que viajar por mi trabajo y veo chicas y chicos montadas en el avión en pijama. Y digo, caramba, no sé, pero me parece inapropiado estar en un avión con un pijama puesto o en un restaurante. Al igual que están en una mesa en un restaurante y ves a todo el mundo con el celular en la mano, papá, mamá, hijo, todo, nadie se habla. Eso es una falta de modales y de educación también. Exactamente. Al acto de comer, al acto de unirse como familia, al acto de conversar y conectar. O sea, hace falta, pero el problema es dónde se rompió el eslabón de la educación, porque estamos viendo que son los padres los que le comunican esto a los hijos, doctora Hernández. Dígame. Eso es correcto. Y desafortunadamente lo que estamos viendo hoy, y no diríamos que es el único factor, pero hay muchos divorcios hoy en día y producto a estos divorcios a veces los padres no comunican, tienen ira y a veces dejan que esa ira es la que dicte la educación y la disciplina de los niños. Al no ponerse de acuerdo, muchos niños se crían o con lástima o para vengarse del otro padre y no se le enseña lo esencial a los niños, que es la educación, la estructura, la rutina y cómo funcionar en la sociedad. Doctora. Miren lo que les voy a decir. Por favor, doctora. Yo creo Mi realmente niña. que ustedes tienen un grave problema. Y Pero creo démela, que la única manera de resolverlo es de esta. De ahora en adelante, tú tienes a las dos niñas Doctora, una por favor, semana. doctora, no siga. Y tú tienes a las dos niñas otra semana. Y una semana tú, 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 hasta que esas dos niñas se liberen de ustedes, que son el peor daño que han tenido. He dicho, caso cerrado. Sea cortés, ande con cuidado, edúquese lo más que pueda, respete para que lo respeten y que Dios nos ampare. Hasta el próximo día y gracias por acompañarme. Que ella hace. Me dice, mira, señor Antonio, nosotros cobramos aquí 150 por cada visita, por 10 son $1.500. Y le dije, bueno, yo te pago